Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más en este tiempo de estudio de tu palabra. Hoy vamos a estudiar la sesión 23 del Apocalipsis, capítulo 21. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu sabiduría y sobre todo te pedimos que nos hables a través de este capítulo que ya nos muestra lo que es el retorno a casa, al Edén, lo que es el retorno a la eternidad, al ambiente donde tu presencia puede morar, porque tú moras en lugares eternos. Tu presencia no puede estar en lugares temporales, porque tu presencia lo llena todo, Señor. Ayúdanos a entender que por eso has enviado a tu Hijo, para que entre en nuestro mundo temporal y a partir de este mundo temporal Él nos pueda rescatar. Gracias por ese amor, Señor. Y hoy ayúdanos a entender este capítulo, que es una profecía de advertencia y también de revelarnos el final feliz del gran rescate de esta vida. Gracias, amado Señor. Guía mi mente, mi lengua, mis palabras, para que solamente hablemos lo que debemos hablar. Gracias, amado Señor, en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, familia. Que el Señor nos guíe. Estamos en la sesión 23. Apocalipsis capítulo 21. Le puse como título El Padre Eterno morando con sus hijos. Esto es un milagro de verdad. El Padre Eterno morando con sus hijos. ¿Saben lo que significa esto? Esto es como cuando Adán y Eva tenían a Dios, como dice, paseándose en medio del huerto. Eso vamos a volver a experimentar. Y aquí vamos a entender por qué el Señor no puede pasearse en medio de la tierra en este momento. Si el Señor, su presencia estaría directamente aquí en la tierra, yo creo que ninguno de nosotros sobreviviría. Es como que el sol se acercara más, un grado más, ni al sol podemos soportar. Imagínense al creador del sol. O sea, realmente es algo impresionante lo que ya vamos a ver en Apocalipsis 21. Así que como siempre, la bendición de estudiar este libro para el que lee, oye y guarda esta profecía es justamente grande. Nosotros vamos a ser bendecidos. Y hay una advertencia, es vital esta advertencia, no añadir ni quitar. Eso quiere decir que tenemos que tomar en serio este tipo de enseñanzas. Entonces, también hemos visto, y esto es lo que siempre hago en cada clase, en el libro de Apocalipsis hay una revelación que tiene sellos, y estos sellos van a ir abriéndose a tu vida conforme tu humildad de querer aprender. Pero cuando somos soberbios y no somos humildes, o sea, se escapan los sellos de nuestras vidas. Así que si uno quiere aprender, tiene que poner su mentecita en una especie de como reset, como cuando apretas un botón, ¿no? Y te pones todo vamos a poner en reset, entonces comienzas a reaprender todo de nuevo. Y no estás ahí con que, digamos, no, que no hay que guardar el Shabbat por esto y por otro. Qué bueno que digas así, pero ¿qué tal si lo investigas? Y ahí se te van a abrir los sellos. Pero si te vuelves soberbio y dices, no, para mí es el domingo, eso es tu decisión, pero sí te aseguro, no se te va a abrir ningún sello, porque los sellos se abren para los que investigan, para los que escudriñan. Así que los sellos se van a abrir para cada creyente de forma gradual, conforme la apertura humilde del corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esto es una buena advertencia en cada capítulo del Apocalipsis, ¿no? Bueno, voy a tratar de ubicarnos todos en qué lugar estamos de lo que es la historia de lo que está ocurriendo y dónde es que entra el Apocalipsis. Entonces, antes de iniciar el capítulo 19, quiero mostrarles esta figura que para mí es como una especie de ver en una sola mirada un panorama del gran rescate de esta vida para entender por qué es necesario conocer el Apocalipsis. Entonces, fíjense, al principio estuvimos en el Edén en la eternidad. Ahí es donde Dios se paseaba en medio del huerto.
en medio del jardín del Edén. ¿Quiénes estaban ahí? Pues sus hijos, Adán y Eva. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Estaban aprendiendo a ser mayordomos, mayordomos en esta tierra. Entonces, estos, lamentablemente, Adán y Eva fueron expulsados. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucedió en los siguientes 2000 años, así a una vista rápida. En estos 2000 años, obviamente, el primer Adán viene, el primer Adán fue expulsado del Edén por el pecado, y pues ahí es donde Dios tuvo que dar una advertencia, y es ahí donde viene un comienzo difícil de la humanidad, y Dios tiene que terminar esta etapa con Noé. Y termina la etapa de los primeros 2000 años, vamos a decir, aunque el diluvio fue más o menos en el año 1600, 1700, pero Dios nos muestra que Él no está jugando a la, a la iglesita o a la religioncita. Dios tiene sus límites. Entonces, viene un diluvio y solo sobrevive una familia. Eso es importante entender. Eso ocurrió en los primeros 2000 años, en los primeros dos días. En ese transcurso, cuando la humanidad fue rescatada a través de una familia, 8 personas, viene el siguiente actor, que es Nimrod, y él construye la Torre de Babel. Entonces, cuando construye la Torre de Babel, ustedes recuerdan lo que Dios tuvo que hacer. Dijo, el hombre se está poniendo de acuerdo para hacer su propia voluntad. Entonces, no es bueno que esto ocurra, por lo tanto voy a destruir la obra de sus manos, porque el hombre quería llegar a Dios a través de sus propios esfuerzos, y Dios no quiere eso. Así que Dios tuvo que nuevamente volver a empezar, y tuvo que, después de hacer un pacto con Noé, que es un pacto con toda la humanidad, volver a empezar nuevamente con Abraham. ¿Y qué es lo que pasó? Más o menos comenzando los siguientes 2000 años, viene Abraham a ser escogido. Entonces, Abraham hace un pacto eterno con el Señor, de ahí viene después Isaac y Jacob, y esos justamente generan después las 12 tribus de Israel, donde hay un tabernáculo que se va construyendo que se llama el tabernáculo de David. Lamentablemente, este tabernáculo de David solo fue gobernado unido durante 120 años. Inmediatamente después de los 120 años se dividieron las 12 tribus, 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se fueron al sur. Estas 10 tribus fueron las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando Yeshua vuelva, él va a volver por esas ovejas perdidas, porque las demás ovejas, es decir, las 2 tribus que se quedaron, no estaban perdidas en su identidad, pero estaban exiliadas, es decir, ya no tenían la independencia, ya no tenían la libertad de, que tenían antes. Y Dios trata de recuperarlas a través de los profetas, pero no escucharon. ¿Qué hicieron con los profetas? Los apedrearon. Entonces quiero que vean aquí 4000 años Dios tratando de rescatar a su pueblo. Y recuerden, Dios no inició ninguna religión, lo que Dios inició es una nación, una nación. No llamó a Abraham para iniciar la religión judía o la religión hebrea. Él inició una nación, un país, un lugar donde hay territorio, donde hay constitución política, donde hay un pueblo. Ese es el lugar donde Dios, digo, ese es el país que Dios inició como luz para las naciones. 4000 años de historia, 2000 años, Dios nos mostró que no está jugando a la iglesita ni va a tolerar a la humanidad, pero les va a dar tiempo. 2000 años es bastante tiempo. Y en los siguientes 2000 años es donde ya comienza Dios la nación. Entonces Dios en estos 2000 años trata de llamar a su pueblo, y como su pueblo no escuchaba, al final le da 2000 años más. Y en estos 2000 años más que se cumplen los 6000 años de historia, donde estamos justamente ahora casi terminándolos, estamos en el año 2024, y es aquí donde viene Yeshua para hacer un pacto renovado. O sea que ahorita estamos viviendo la época
donde Dios nos está dando la última oportunidad de ser rescatados. Esta es la advertencia final. Y para eso tenemos a Yeshua y los apóstoles. Entonces, es aquí donde entra el Apocalipsis. Es por eso que le estamos dando importancia a este libro. Es aquí donde en los primeros 100 años de estos 2000, el Apocalipsis fue revelado, pero no se lo entendió, no se lo entendió. Cuando Juan lo escribió, eso no se podía entender como ahora lo entendemos, porque los mismos apóstoles, ellos decían, este es el tiempo de que el Señor va a volver. Pablo también murió diciendo, este es el tiempo, pero al final ninguno de ellos vio lo que nosotros ahora podemos ver. El Apocalipsis cumpliéndose al pie de la letra. ¿Qué es lo que va a venir después? En este año 2024 en el que estamos, viene Yom Teruah. Inmediatamente después de Yom Teruah, donde no sabemos cuál año va a ser, es donde ya comienza lo que es el gobierno del milenio, donde Yeshua, el segundo Adán, y esto está cumpliéndose las profecías del Apocalipsis, se está completando todo, va a gobernar como el rey y señor del séptimo día. O sea, aquí es donde se cumplen los 7000 años de historia de la humanidad. Aquí es donde termina la paciencia de Dios con el juicio del trono blanco. ¿Se dan cuenta cómo es que entra el Apocalipsis? El Apocalipsis ingresa para contarnos justamente lo que va a ocurrir al final. Y el final va a ser un final feliz donde Dios nos va a rescatar a la casa eterna. Nos expulsó del jardín porque no podíamos caber ahí. Es como entrar en un quirófano y ya no puedes porque estás contaminado por el pecado. Pero Dios en estos 7000 años va a rescatar a sus hijos, va a rescatar a su remanente, va a rescatar a los que han seguido a Yeshua. Esta es como en una forma de ver, en una sola mirada, lo que estamos haciendo al estudiar toda la Biblia. Entonces, con esto les he trazado de otra manera, vamos a decir, ¿dónde es que cabe el Apocalipsis? Y el Apocalipsis llega a ser una buena y una mala noticia. Una buena noticia porque sabemos que todo va a terminar bien. Para los que aman a Dios, todo va a terminar bien. Pero para los que rechazaron a Dios, rechazaron a Yeshua, lamentablemente todo va a terminar mal. Y eso es lo que no queremos. Entonces, en este cuadro, que parece muy sencillo, por lo menos podemos ubicarnos dónde es que estamos. Estamos en el año 2024, a punto de iniciar Yom Teruah. Y como comenzamos justamente la festividad del otoño en unos días más, el 2 de octubre, imagínense que el Señor venga en ese tiempo. Vamos a decir que Él viene en este Yom Teruah. ¿Estamos preparados? Pues la verdad que aunque el grupo se llama Prepárate 180, como que uno no se siente tan preparado porque todavía hay gente que rescatar. Claro, tú puedes decir, yo estoy listo. Es más, yo digo, yo quisiera que ya venga el Señor, pero en mi corazón está, es que todavía danos un poco más de tiempo. No solo por mi nietito que está tan chiquito y quisiera, bueno, él está salvo 100%, es un niño inocente, pero también al ver el resto de mi familia, hijos que hay, sobrinos que tengo. Digo, Señor, hay más por hacer. Danos más tiempo, danos un poquito más de tiempo. Es por eso que les animo a que estudiemos la Biblia y no nos distraigamos con nuestros afanes, con las cosas que ocurren en este planeta. Para eso es que vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 21, para entender el final feliz. Y pues eso es lo que dice Apocalipsis 21, capítulo 1 al 7. Vamos a leer y le puse como título en esta parte, tratando de describir lo indescriptible. Sí, porque no sé qué decir cuando venga el Señor. ¿Qué eso es? Cuando venga el Señor, ya estamos en el tiempo de eternidad. No estoy hablando del milenio, estoy hablando del final feliz, porque el milenio es el capítulo 20.
del Apocalipsis. ¿Recuerdan? En la anterior semana hemos hablado del milenio, que ahí va a haber, no va a haber, Yeshua va a gobernar con vara de hierro, va a haber dos tipos de personas, las personas mortales y las personas transformadas. O sea, sí va a haber muerte, porque la muerte, o sea, el ángel de la muerte va a ser echado fuera al lago de fuego, pero en el, al final del milenio. Entonces, aquí estamos describiendo algo que va a ocurrir después del juicio del trono blanco, después del milenio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir después del milenio, después del juicio del trono blanco? Esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que es el final feliz, capítulo 21. El final feliz comienza así. Capítulo 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Wow, esto está fuerte, ¿no? Porque el mar es precioso. A mí me encanta el mar. Yo voy y es el lugar donde me siento más cómodo cuando estoy, especialmente me siento libre cuando estoy, no puedo moverme mucho en el mar. Me siento como pez en el agua, literalmente. Me pongo mi escafandra y ahí estoy viendo peces en lugares seguros, obviamente. Me lleva mi esposa, mi cuñada. Entonces, el mar ya no existía más, pero aquí hay dos puntos de vista. Puede ser el literal uno, que realmente no va a existir el mar, y si no va a existir el mar, va a existir algo mejor. Pero también en la otra interpretación es que el mar era el lavacro. No sé si ustedes recuerdan, en el tabernáculo había un lugar donde se purificaban como una piscina. Entonces a eso le llamaban mar los levitas. Entonces puede ser que en este tiempo donde haya cielos nuevos y tierra nueva, ya no exista un lugar de purificación, porque ya en la eternidad ya no va a haber necesidad de purificación, porque no va a entrar nada impuro a la eternidad. Puede ser eso, como les dije, no estamos, no somos dueños de la verdad, ni estamos diciendo que esto es lo que yo pienso y es así. No, 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 solamente les estamos estimulando a que ustedes mismos investiguen. Y dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Más o menos esta figura, fíjense, una figura hermosa, brillante, donde vemos justamente algo indescriptible. No sé cómo podemos describir esto, pero es una ciudad, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la esposa ataviada. Obviamente no quiere decir que la esposa como tal es una ciudad. No, la esposa o la ciudad se llama Nueva Jerusalén, y Nueva Jerusalén significa muchas cosas, pero está compuesta por personas. Y está como una esposa porque se trata de un pacto, una alianza. Es la mejor figura que Dios pudo utilizar para mostrar cómo es su compromiso con su esposa o con sus hijos. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, va a haber como un reset ahí. Es decir, todos tus llantos, todos tus sufrimientos, wow, van a ser reseteados, como una puesta en cero, ¿no? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es como ese botoncito que va a haber un reset ahí, todo se va a renovar, pero para eternidad. Ya vamos a entrar a otra dimensión. Por eso no le llamo lugar, es otra dimensión. Nosotros aquí en la tierra vivimos en una dimensión donde estamos limitados, pero cuando estemos en la eternidad no va a haber límites, porque la eternidad es un ambiente distinto al que estamos aquí, completamente distinto. Por eso dije, tratando de describir lo indescriptible. Entonces dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida eterna. O sea, Dios nos va a estar dando de esa fuente de la juventud, porque no vamos a envejecer.
esa fuente que buscan tantos millonarios que no quieren envejecer, Dios la tiene, existe esa fuente, pero esa fuente no está en manos de los seres humanos, esa fuente está en manos de Dios. Pero ¿quiénes van a recibir esto? El que venciere. ¿Y quién es el que va a vencer? Pues Israel. Israel significa el que vence con Dios. Aquí está describiendo quiénes son los que van a ser los que van a vivir acá. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, en estos primeros 7 versículos podemos encontrar las siguientes cosas. Primero es que el Señor nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿No es una gran noticia? Este es el final de la película. Todo va a ser nuevo. No va a haber bacterias, no va a haber contaminación, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Esto es increíble, hermanos. No va a haber dolor, no va a haber cáncer, no va a haber divorcios, no va a haber infidelidad, no va a haber todo lo que ahora podemos ver, injusticia. Todo va a ser renovado. La nueva Jerusalén viene en un compromiso, como una esposa ataviada para su marido, es decir, una esposa fiel. Vamos a poder ser fieles al Señor, porque ya es como que no va a haber esa concupiscencia que ahorita tenemos, esa inclinación al pecado. Este reset va a ser algo tan especial que mm, ya no va a ser fácil ni pecar. Aquí en el lugar, en esta dimensión, hasta pecar va a ser difícil, ¿me explico? Porque vamos a entender las cosas a tal grado que ni se nos va a ocurrir lo que es pecar. Vamos a estar en un ambiente en el cual vamos a estar ocupados haciendo el bien. ¡Wow! Eso es increíble. Y dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, Dios mismo va a morar con los seres humanos. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, esto es, no sé cómo explicar, no hay forma, creo, de explicar esto a no ser que realmente estés en ese nivel de deseo tan grande de la presencia de Dios, porque a veces pensamos que la presencia de Dios viene simplemente como una especie de fuego o como una especie de viento, pero no, es una persona que tiene toda la sabiduría, que tiene todo el amor, que tiene todos los recursos, que no le falta nada, que tiene todo lo que necesitamos y Él va a estar contigo y conmigo. Ese es el tabernáculo de Dios, el lugar donde la presencia de Dios mora con los hombres. Y esto es lo que ocurrió en el Edén. El cuarto punto que quiero destacar en estos 7 versículos es, no hay más muerte, ni llanto, ni dolor. Y el último punto es, no van a entrar todos aquí. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, de estos 5 puntos, quisiera nada más enfocarme en, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, porque si no, no terminaría esta enseñanza, este estudio. Así que nos vamos a concentrar nada más en eso. Así que seguimos en los primeros 7 versículos y nos concentramos en el versículo 3 que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Para esto necesito un poquito de ayuda de lo que es el tabernáculo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dio las medidas a Moisés para poder construir justamente este tabernáculo que vemos acá? Este lugar donde Dios como que ordenó a Moisés hacerlo con medidas precisas, como descubriéndonos de alguna u otra forma cómo debe ser nuestra relación con Dios. Esto es todavía cuando estuvimos bajo el sacerdocio levítico de Aarón. Y es aquí donde podemos entender cómo es que uno debe acercarse, debe estar respetando el acercarse a Dios. No es simplemente entrar a la presencia de Diosito, algunos le dicen Diosito, sino es acercarse al Padre, al Padre. Y por esa razón, hasta aquí en la tierra es bueno
nunca llamar a tu padre por su nombre, sino llamarle papá, papito. Siempre tiene que haber una especie de respeto. Esto me encanta de los colombianos, especialmente. Ellos tienen como una especie de un respeto interesante con los padres, especialmente. Y creo que muchos también, pero tenemos que entender esa importancia que hay en el Padre. Y esto se lo puede entender a través del estudio del templo. Entonces, en el templo, Dios moraba en un lugar. ¿Dónde estaba Dios en el templo, en el tabernáculo? Él estaba en el lugar santísimo. Ay, perdón, se me fue. Él estaba en el lugar santísimo. Y vamos a ver este, este lugar que vemos acá, si se fijan, donde dice 10 codos. 10 codos por 10 codos es una medida del lugar santísimo. Este es el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes, los levitas a hacer sus servicios, pero al lugar santísimo solo entraba una persona, el sumo sacerdote. Entonces, este es un lugar especial que te pido que hoy ya le tomes una foto a este lugar, porque este es el lugar importante de la enseñanza del día de hoy. Y para que podamos entender mejor esto, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo, o sea, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, el Padre, como Él no puede estar directamente aquí en la tierra, envió su representante, que es su Hijo. Y su Hijo es como Dios mismo morando en medio nuestro. Por eso es cuando le preguntaron los discípulos a Yeshua, muéstranos al Padre. ¿Qué les dijo Yeshua? Tanto tiempo he estado con ustedes porque hay una unidad perfecta en ellos dos. Hay una unidad perfecta. Y eso es lo que justamente tal vez hoy no lo entendemos. Incluso hay muchos debates y todo eso respecto a que si Yeshua es Dios y Dios es Yeshua. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque eso es otro lío. Lo más importante es entender que estamos entrando a un reino donde hay jerarquías del reino. En el reino hay posiciones. Y lo que sí estamos seguros es que Yeshua está sentado a la derecha del Señor, del Padre. Entonces, esto podemos ver en los primeros 7 versículos del Apocalipsis. Sigamos con lo mismo, y nada más que ahora quiero mostrarles algo interesante de lo que es el tabernáculo de Dios y la vestidura sacerdotal. La vestidura sacerdotal, que es algo muy interesante. Esta es la vestidura sacerdotal y encontré esta imagen que más o menos representa el tabernáculo, pero como acomodado para entender justamente lo que es la vestidura sacerdotal. Y si se dan cuenta, hay un lugar santo, el lugar santísimo, que es este cuadrado aquí, que a eso quiero pedirles que le tomen una atención especial. En este cuadrado, que es el lugar santísimo, es donde va a haber una revelación importantísima. Por eso les estoy hablando tanto que dentro del tabernáculo hay un lugar donde solo entraba una persona y nadie más. Nada más que este lugar es un lugar muy especial para todos nosotros. Vamos a continuar entonces con lo que viene a continuación, que es Apocalipsis 21, versículo 8. No todos van a entrar. Sí, lamentablemente no todos van a entrar, pero todos tenemos la oportunidad de entrar a este lugar santísimo. Todos tenemos. Pero ¿quiénes son los que no van a entrar? Los que van a ser echados al lago que arde con fuego y azufre. Veamos lo que dice Apocalipsis 21, 8. Es el final feliz, pero sí hay una parte. Sí hay una parte donde Dios tiene una lista negra que la va a describir aquí. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow.
Describamos y ampliemos un poquito esta lista negra, que es, que es como algo que tenemos que considerar para no ser parte de esta lista. No quiero ser parte de esta lista. Sé que ya hemos hablado de esto, pero hoy les quiero ampliar un poquito. ¿Quiénes son los cobardes? Los cobardes son los que viven eh, sin respeto, viven en temor, todo el tiempo amedrentados y con miedo. Y justamente la cobardía es una falta de valentía. La cobardía no es algo que se puede vencer con una oración. La cobardía es algo que se tiene que vencer con una acción, una acción. Esta fue la primera reacción de Adán, ¿recuerdan? Cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? Tuve miedo, o sea, le estaba diciendo, tuve cobardía. Y es ahí donde Dios obviamente eh, corrige a Adán y lo castiga más todavía, porque no era la reacción que Dios esperaba de Adán. Sin embargo, Dios estaba preparado para todo, obviamente. Es aquel, un cobarde, es aquel que no tiene valor para afrontar las situaciones difíciles o peligrosas de la vida. Y recordemos lo que dice 2 Timoteo 1:7, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía. Eso es lo que Dios nos dio. O sea que si tú eres alguien que quiere entrar, necesitas ser valiente. Y el valiente es aquel que se enfrenta a las situaciones difíciles, no escapa, no escapa. Hay momentos donde uno no quiere tirar la toalla, pero el cobarde sí tira, pero el valiente aguanta, resiste, persevera hasta el fin. ¿Quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son aquellos que teniendo la información deciden no creer, o sea, no es que dudan, porque hay dos tipos de personas que dudan, recuerdan, pero es mejor ser de los que dudamos por falta de información, pero no los que dudan por incredulidad. Los que dudan por incredulidad son esas personas que deciden no creer, simplemente deciden, yo no voy a creer porque no, no quiero. Hay personas así, que teniendo la información en sus manos, deciden no creer. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? No puedes hacer nada, Dios no va a obligar absolutamente a nadie. ¿Quieres ser incrédulo? Quédate así, pero las consecuencias van a ser fuertes. Un incrédulo es alguien que no es fiel a Dios, no tiene emuná. Entonces, es mejor estar en una especie de duda por falta de información que ser un incrédulo que tiene la información, pero no quiere cambiar. Son 8 las características de la lista negra de Dios. Luego vienen los abominables, dice, tampoco van a entrar ellos. ¿Y quiénes son los que son abominables? Los que hacen o se acomodan a las cosas repulsivas, ¿no? A las cosas corruptas. Dios dice claramente, hay 7 cosas que el Señor aborrece o abomina para nosotros. O sea, nosotros deberíamos abominar eso. ¿Y cuáles son esas 7 cosas? Proverbios 6:16 al 19. A ver si nos acordamos. A ver, yo le puse aquí una ayudita nada más. ¿Cuál es la primera cosa que Dios abomina? Pongan en el chat los que se acuerdan. ¿Qué es lo primero que Dios abomina? A ver. Aquí me están pidiendo la foto anterior. Voy a poner la foto anterior por un ratito nada más para que podamos ayudar a esta persona. Aquí está la foto anterior. Perdónenme. Oh, se me pasó, no estoy pudiendo. Ahí va la foto anterior, alguien nos sacó. Entonces ahí está la foto anterior. Si alguien quiere sacar, ahí lo tiene. A ver, pongan las 7 cosas que Dios abomina mientras tanto. Y ahorita vamos a hacer un repaso, porque si Dios abomina eso y tú quieres entrar, tú también tienes que abominar lo que Dios abomina. Bueno, bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué es lo que Dios abomina? 7 cosas Dios abomina. Esas 7 cosas son los ojos altivos, muy bien, algunos pusieron la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas que nosotros no deberíamos de soportar. ¿Y saben quiénes son estos? Los sellados.
Recuerdan, los sellados son los que claman y gimen en contra de las abominaciones que ocurren en la tierra. Son personas que no soportan a las personas altivas, a los de lengua mentirosa. No, no los soportamos, pero tenemos que tener paciencia aún con ellos, pero no tenemos que ser como ellos. Entonces, Dios se abomina estas 7 cosas, más nos vale nosotros saber también el no ser así y además abominar esta actitud. Si abominamos esto, tenemos que revisar estas actitudes en nuestros hijos. Y si tú ves que tus hijos son de los que tienen ojos altivos, ya tienes que empezar a corregirle y decirle a tu hijito o a tu hijita, no me mires así con esos ojos altivos, eso me duele. Entonces tú tienes que saber que mostrarles, no ser como el profeta Elí que lo soportaba todo. Tú tienes que mostrarles que están equivocados al mirarte con esos ojos altivos, ¿no? Etcétera. Entonces ya vamos con 3 de la lista negra. Vamos con el cuarto, los homicidas. Son los que asesinan, los que planifican matar, los que planifican eliminar vidas. Ay, Señor, qué horrible es esto. Pero esto no comienza con agarrar un arma y disparar. Esto comienza con algo que Yeshua describió como es el enojo. El enojo. Y justamente hoy en el devocional de mi familia hablábamos sobre este asunto del enojo y en este tema del enojo es bueno descubrir nuestros puntos de enojo. ¿Qué es lo que nos enoja? Cada uno tiene un punto crítico de enojo diferente y en eso tenemos que trabajar. No todos somos iguales, porque si no, vamos a terminar haciendo locuras. Estos 4 no van a entrar, pero faltan 3 todavía, los fornicarios. Es interesante ver esto que de los fornicarios, que en realidad se refiere a no solamente a tener relaciones sexuales como tal, cuando uno no está casado, sino es un concepto mucho más amplio porque se aplica a todo pecado de inmoralidad sexual, como ser la pornografía, el adulterio, ideologías de género, la sodomía, todo lo que distorsiona lo moralmente puro y transforma eso en utilizar la sexualidad como si fuera solamente para el placer, tiene que ver con este tipo de pecado, los fornicarios. Por eso tenemos que nosotros ser muy sabios, especialmente los varoncitos, en desarrollar recursos que nos ayuden a no caer en este tipo de pecado. Y para eso necesitamos ayuda. De la inmoralidad sexual no se puede salir solo y no te debería dar vergüenza de pedir ayuda porque de pronto tienes una doble vida, pues es mejor como arreglar eso aquí en la tierra que estar en la lista negra de Dios porque estas personas no van a entrar a la eternidad. Y no es que quiera decir es que va a haber o sea, va a haber excepciones. Dios es un Dios justo. Y yo no sé si Él hará excepciones, si tendrá misericordia contigo o con otro o conmigo. Lo que sí sé es que hay una lista y ahorita estoy vivo y tengo la oportunidad de tomar decisiones. Así que si dentro de esta comunidad hay alguno que de pronto, o la persona que está escuchando este audio, está atravesando alguno de estos problemas, no solamente de fornicación, sino de cobardía, incredulidad, abominación, o es un abominable, diré, es un homicida, o es un fornicario, o es un idólatra, o es un mentiroso, o un hechicero, es bueno pedir ayuda, porque esta lista negra ya es la lista negra a la cual no te recomiendo que estés. Las listas negras son las listas donde yo recuerdo que en la escuela el maestro tenía su lista negra y yo oraba que nunca esté en esa lista. La lista siempre correspondía a las personas que llegaban impuntuales, a las personas que no hacían su tarea, a los que se peleaban entre compañeros. Yo nunca quería estar en esa lista y cuando un día estuve en esa lista, por el tema de uniforme, mi uniforme siempre estaba sucio. Entonces me pusieron en la lista negra por eso, recuerdo en la escuela, guardapolvo se llamaba, como una bata blanca, que con ese color íbamos a la escuela.
Yo recuerdo eso y después no podía sacar esas manchas. Utilizaba lavandina, que es como bleach, ¿no? Que se llama en inglés, con tal de salir de la lista negra. Y pude hacerlo, claro, que olía a lavandina. Prefería oler a lavandina. Pero bueno, no es bueno estar en esta lista negra. Los hechiceros son el número 6 de la lista negra de Dios. No se refiere solamente a los magos, a los espiritistas. Se refiere al tema de los fármacos. Es decir, todo lo que está relacionado con las drogas, todo lo que distorsiona la realidad, las adicciones. Y yo estoy atravesando por una situación así, les abro mi corazón, porque en este proceso del cáncer, lamentablemente hay etapas, hay momentos, y justamente estoy saliendo de una etapa la anterior semana. Nunca en el proceso del cáncer había tomado tanto calmante. Y la anterior semana era una semana muy difícil para mí y sí, tomé calmantes y todavía estoy con calmantes, pero nunca en mi vida había tomado, porque literalmente no podía ni sentarme. Llegó un punto en el cual ya mi cuerpo parecía una gelatina. Entonces, ustedes me ven bien ahorita. Es un milagro, eso es lo único que les puedo decir y mi esposa es la que puede dar testimonio de eso, pero ellos ya no sabían qué hacer. Así que mi misma esposa, que es la que me cuida de darme esto, me dice, tienes que tomar. Entonces tomé, recuperé un poquito, pero obviamente es algo que no quiero hacer. Y nunca dependería de esto, gracias a Dios, es algo que no me gusta, pero no se refiere a este tipo de fármacos o a este tipo de drogas, sino se refiere a la dependencia de estas cosas, pero igual yo me quiero cuidar. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de los drogadictos, de estas personas que ya parecen zombies. Y lamentablemente hay lugares así en todos los países. En Estados Unidos hay lugares donde es el barrio de los zombies. En Nueva York, en Chicago, en lugares así donde tú ves gente que ya está en niveles de adicción a tal punto que ya viven en otro mundo y van muriendo constantemente. Entonces Dios quiere librar a estas personas de esto. ¿Y saben quiénes son ellos? Podrían ser nuestros hijos, porque estas personas son hijos de alguien, son hijos de alguien. Y bueno, dentro de la lista negra también están los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Y esto es algo interesante de ver. Bueno, estamos ampliando lo que tú ya sabes, pero los idólatras son los que se adoran a sí mismos. La peor idolatría es la adoración al ego. Todos los que han decidido dar la excusa de ser agnósticos son idólatras. Que un agnóstico es un orgulloso nada más que ha decidido ser neutral. En realidad ha decidido ser un tibio. Y eso es lo que muchos éramos, en cierto, bueno, gracias a Dios yo no, pero conocido a muchos cercanos a mí que sí, lo dicen con mucho orgullo. Yo soy agnóstico. Ah, ¿saben quién dice eso? ¿Cómo se llama este periodista famoso mexicano que está en Estados Unidos, que Trump lo expulsó en una de las conferencias a Carlos? Ay, no me acuerdo, pero bueno, este es un agnóstico declarado y qué vergüenza ser así. Y aquí tengo un link de Wikipedia para que ampliemos sobre el agnosticismo. No creo que lo voy a hacer ahora porque no quiero usar demasiado tiempo, pero si tú quieres investigar, te recomiendo algo. No seamos... Ah, Jorge Ramos, gracias, Erika. Jorge Ramos. Qué vergüenza de ser humano, un soberbio. Tristemente, me gustan su forma de dar las noticias, pero la forma de presentación de él es, yo soy agnóstico, y lo dice con tanto orgullo. Entonces, no seamos así. Si tenemos tanta información en nuestra mente, que Dios quite de nosotros la tibieza. El ser agnóstico es ser tibio, es peor ser tibio. No seamos entonces idólatras, porque estos idólatras, estos agnósticos, estos que no se definen, están en la lista negra de Dios. Y finalmente en la lista negra de Dios están los mentirosos. ¿Y quiénes son los mentirosos? Con esto cierra la lista. Pues solamente hay una verdad. Y si solamente hay una verdad, esta verdad es la Torá. Y todo aquel que va en contra de la Torá está en el territorio de la mentira. Por lo tanto, es un mentiroso. Entonces, ¿quiénes están en esta lista? Ay, 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 aquí ya
es donde nos toca casi a todos. Si más nos vale, como dice Yeshua, o están conmigo o están contra mí. No se puede ser tibio en el reino. No sé si eso se entiende. Esto es por esa razón que el final feliz no es para todos como la mejor noticia. El final feliz es la oportunidad que tenemos para terminar bien estos 80 años de vida. Cuando veo a mi hijito, digo a mi nietito, lo veo y digo, qué mente limpia que tiene ahorita y qué bendición que tiene unos padres que le van a llenar de la información correcta para entender que estamos solamente en este mundo como teniendo una oportunidad para volver a la casa eterna. Y Sakai, vamos a decir, mi sobrino, mi nietito, fue escogido por Dios dentro de los demás que estaban tratando de vivir y a él lo escogió Dios. Y digo, Señor, este es un valiente, así como tú y como yo. Y qué bendición que los padres puedan instruir a sus hijos así. Y les digo, padres, si ustedes tienen hijos, en manos de ustedes están estas mentes inocentes. Por favor, instruyamos a nuestros hijos. ¿Cómo podemos instruir si no nos capacitamos? Bueno, seguimos y esta es la última parte de Apocalipsis 21. Dice aquí el versículo 9 en adelante. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. Y dice, y le mostró una gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Algo así como esto, un cubo perfecto. ¿Recuerdan esto? Un cubo perfecto. Voy a ir al versículo 16. Dice, la ciudad se hallaba establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Un cubo perfecto. Y esto nos tiene que llamar la atención porque recuerdan que les dije, tómenle foto al lugar santísimo. Recuerdan que Dios va a habitar con nosotros, no va a entrar en este lugar ninguna cosa inmunda. Aquí solamente podía entrar una sola persona que era el sumo sacerdote, y cuando el sumo sacerdote entraba a este lugar y de pronto había pecado en él, automáticamente era fulminado, porque este es un lugar como un quirófano. Un quirófano es un lugar donde los médicos entienden bien este término y si quieres te lo explico un poquito. Por ejemplo, este lunes yo voy a entrar a una cirugía, voy a entrar a un quirófano y para entrar al quirófano me van a preparar por como 6 horas, luego me van a dormir, luego me van a desinfectar, me van a limpiar y todos los que van a entrar al quirófano tienen que estar en esas mismas condiciones. Entonces, es un lugar donde no puede haber contaminación. Es un lugar donde o sea, no hay un nivel de control de lo abominable, un nivel de control de asepsia, un nivel de control en el cual no puede haber algo que contamine el ambiente. Ese es el lugar santísimo y se los quiero mostrar en una figura y pues cuando Dios esté con nosotros, en medio nuestro, o sea, cualquier persona que esté contaminada, no va a poder estar ahí, no va a poder, porque el ambiente mismo de Dios te purifica a tal punto de que si no estás en esa dimensión, vas a ser pulverizado, o sea, vas a desaparecer. Entonces, realmente es algo increíble la eternidad. No es cualquier lugar. Por eso es que Dios no es que ha abierto las puertas a todos. Y por eso es que no se trata de una religión. ¿Cuál sería? Y pues la pregunta aquí es, ¿por qué la Nueva Jerusalén es un cuadrado perfecto? ¿Por qué la esposa, la que va a descender del cielo, la santa ciudad, va a venir en un cuadrado perfecto? Porque ahí no solamente va a haber cuerpos transformados, sino mentes transformadas. Quiero mostrarles una vez más el cuadro del tabernáculo. Y fíjense bien este cuadro. ¿Qué lugar es un cubo? ¿Qué lugar del tabernáculo es un cubo perfecto? Pues ese cubo perfecto es el lugar santísimo. Entonces, con esto podemos entender un poquito más lo que es el templo. Ahora, esta es parte de una interpretación personal
que la he aprendido de otro mentor, donde realmente entendí algo. Es como que Dios, desde Moisés, cuando dio las medidas del tabernáculo, nos está tratando de decir, van a entrar a un lugar, pero necesitan primeramente el sacrificio, necesitan el altar, el sacrificio, el lavacro, necesitan hacer los trabajos como los levitas hacían en el lugar santísimo para poder ingresar, y ni siquiera todos pueden ingresar, sino solamente uno, que es el sumo sacerdote. Entonces, Dios mostrándonos cómo es que podemos acercarnos a su presencia, no por un asunto de burocracia, sino por un asunto de entender que acercarnos a Él eh, no es un asunto cualquiera, es un asunto especial, es un asunto especial. ¡Wow! Es algo impresionante. Entonces, me impresiona que la Nueva Jerusalén sea un cubo perfecto. Y esto me motiva más a estudiar un poquito más sobre el templo del Señor, especialmente el lugar santísimo, ¿no? Que ese es el lugar que yo considero personalmente que es al lugar donde Dios nos quiere llevar, el lugar donde su presencia estaba directamente en contacto con los hombres. En este caso, al principio con Adán y Eva, pero después a través del sumo sacerdote. Y obviamente Moisés también. Y Yeshua, obviamente. Entonces, pero es impresionante ver todo esto. Así. Y pues ahí terminamos la enseñanza de este día. Y para cerrar, nada más les recuerdo, estos 6000 años de historia del gran rescate de la humanidad, donde el Apocalipsis entra para contarnos que el final va a ser feliz, estamos a punto de entrar justamente a lo que va a ser Yom Teruah. Yom Teruah ya es el inicio del final feliz, pero todavía no es el final feliz, porque no vamos a estar en los cielos nuevos y tierra nueva, lo cual va a ocurrir después del juicio del trono blanco, la descripción de la eternidad, el volver a casa, al lugar donde la presencia misma de Dios moraba con los hombres, va a ser después del milenio. Sin embargo, en el milenio, Yeshua nos va a traer la justicia que tanto la humanidad estaba deseando, y obviamente ya no va a haber la tentación de Satanás durante los 1000 años, aunque él va a ser suelto, pero nosotros vamos a estar protegidos y se va a guardar Torah. Aquellos que tanto defienden que no hay que guardar Shabbat, ¿qué se han creído? Están en una equivocación tan grande. Nosotros también estuvimos ahí, pero ¿qué creen? O sea, necesitamos ser más humildes y por lo menos investigar por qué tan importante es el Shabbat. Entonces, este cuadro espero que nos sirva. Aquí vemos ya el Apocalipsis como tal, contándonos que todo va a terminar en un final feliz. Siguiente semana entramos al último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22. No se lo pierdan, así que vamos a orar si mi esposita está lista. Aquí estoy. Gracias, Rey. Me encanta este versículo que dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y yo pienso que a veces cuando estamos en estos momentos tan duros, viéndote con tanto dolor y todo, ya quisiéramos estar en ese tiempo, ¿no? Ah, Pero sí. la esperanza que tenemos, que esto es algo temporal y lo que nos Amén. espera es algo mucho mejor. Y también me pongo a pensar en eh, que Dios nos libre de estar en la lista negra de Dios, ¿no? Y entonces el primer paso para salir de algún problema o de algún pecado o de alguna adicción, así como eh, un alcohólico, para empezar su proceso de sanidad necesita reconocer que tiene ese problema. Ese es el primer paso. Igual es con todos los pecados. Mientras no reconozcamos que tenemos ese problema, ese pecado, Dios no puede hacer nada, ¿no? Entonces es de ahí la importancia de que podamos reconocer en cuál de estos puntos de la lista negra estamos tropezando, estamos teniendo problema, reconocer y tenemos
la sangre de Cristo que nos ayuda. Es como que tú pones lo que tú tienes y el Señor hace el resto, ¿no? Entonces sí se necesita ayuda para salir de las adicciones, de los pecados. Necesitamos ayuda de un mentor y, y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo que podemos hacerlo también. Amén. Wow, tremendo, tremendo lo que dices. Sí, Acompáñame a orar. Padre amado, creador del universo, nos acercamos a ti con corazones humildes, queriendo que los sellos se abran ante nuestros ojos y podamos ver y entender tu plan y tu propósito para nuestras vidas. Queremos ser buenos administradores de los dones y talentos que nos has dado a cada uno para ser de bendición para esta generación. Gracias por la vista panorámica del gran rescate de esta vida. Que las distracciones y los afanes de esta vida no nos alejen de pasar tiempo en tu presencia ni de llegar y disfrutar el cielo nuevo y la tierra nueva que tienes preparada para todos nosotros, donde Dios enjugará toda lágrima, donde no habrá muerte ni dolor y donde podremos disfrutar de la fuente de agua de la vida. Que podamos aguantar, resistir y permanecer. Líbranos de tener ojos altivos o lengua mentirosa o manos derramadoras de sangre inocente, un corazón que maquina pensamientos inicuos o pies presurosos a correr al mar, o de ser testigos falsos, o de sembrar discordia entre hermanos. Líbranos de ser cobardes, incrédulos, homicidas, fornicarios, drogadictos, idólatras o mentirosos, Señor, que podamos reconocer en nuestras vidas cualquiera de estas cosas que tú aborreces y abominas. sí, Y Señor. trabajemos en ello. Oramos por los que amamos también, Señor, que pueden estar en medio de esta situación y que tú nos des la gracia, la sabiduría y la habilidad para con amor ayudarlos a salir de ahí y conectarlos contigo, conectarlos con la fuente. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por la vida de mi esposo, Señor, que tú seas renovando sus fuerzas y dándole salud Sí, más Señor. allá de sus años. Bendigo su vida. Gracias por cada persona aquí que se conecta y por cada una de las familias. Señor, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. En el nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, preciosa. Hasta aquí llega la grabación.